La historia no es como te la han contado. La Llorona es probablemente la leyenda latinoamericana más famosa del mundo. Se trata del fantasma de una mujer vestida de blanco, con la cara cubierta por un velo del mismo color, que parece flotar en el aire mientras llora desgarradoramente y clama por sus hijos perdidos. Aunque se cree que esta leyenda nació en México, lo cierto es que este espectro ha atemorizado durante siglos a hombres, mujeres y niños a lo largo y ancho de casi toda la región y parte de los Estados Unidos. La historia del surgimiento de La Llorona es bastante conocida, pero ¿y si te dijera que el relato que te han contado y que ha pasado de generación en generación durante siglos es completamente falsa? ¿Qué tal si te digo que la verdadera historia de La Llorona es mucho más antigua y está muy lejos de ser la de una madre que le hace daño a sus hijos? Pues prepárate, porque hoy vas a escuchar, probablemente por primera vez, la verdadera historia de La Llorona. La historia que dio paso a la leyenda que conocemos hoy se dice que tuvo lugar en la Ciudad de México durante la época de la colonia, a mediados de los años 1700. Allí vivía una joven de origen muy humilde, pero dotada de una exuberante belleza que despertaba la envidia de todas las mujeres de su pueblo. Se dice que un día, mientras iba camino a su casa, su mirada se cruzó con la de un apuesto joven español muy acaudalado y poderoso, en cuyos ojos brillaba la malicia de los conquistadores, algo que ella fue incapaz de ver en ese momento. Este joven de inmediato quedó deslumbrado por su belleza y no tardó en empezar a cortejarla, y ella en enamorarse perdidamente de él. Él le prometió amarla para siempre y llevarla a conocer un mundo nuevo, lleno de belleza y riquezas, más allá de las doradas arenas de las costas mexicanas. Ella creyó ciegamente en sus promesas y pronto quiso formar una familia a su lado. En los años siguientes engendró 3 hijos de él, 2 niños y una niña. Sin embargo, aquel sueño de una familia feliz y un amor eterno se empezó a desvanecer tan pronto nació su primer hijo. Durante años vivió soportando la amargura de ver cómo el hombre que amaba se ausentaba de casa durante días, dejándola completamente sola con sus hijos, siempre bajo la excusa de que tenía asuntos de negocios muy importantes por atender. Aún así, ella le creía y esperaba su regreso llena de ilusión. No obstante, sus ausencias se fueron haciendo cada vez más frecuentes y prolongadas, hasta que un día simplemente no regresó. Ella estaba muy afligida y preocupada. Pensaba que tal vez algo muy malo le había sucedido, pues su mente siempre se negó a aceptar la idea de que él pudiera abandonarla. Sin embargo, un día esa realidad la golpeó en la cara con tal fuerza que nubló su cordura por completo y desencadenó los terribles hechos que, según esta leyenda, la condenaron a una eternidad de tormento. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de sus hijos, recibió una carta. Era de él, pero no era una carta de amor como las que le escribía cuando la cortejaba, sino una donde le confesaba que se había enamorado de una dama de la alta sociedad española y en ese momento iba rumbo a España a casarse con ella. Su corazón se rompió en pedazos y el dolor de la traición fue tan devastador que ennegreció por completo su juicio, y en un arrebato de dolor e ira, llevó a sus hijos a las orillas del río, que ese día estaba tan embravecido como ella, y allí, cegada por la desesperación y el dolor, ahogó a sus propios hijos arrojándolos a la poderosa corriente del río, dejando que los engullera uno a uno, mientras ella solo veía la escena como si no estuviera allí. Cuenta la leyenda que en el momento en el que volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, un grito de horror y desesperación salió de su garganta y se oyó por todo el lugar, seguido de un desgarrador llanto clamando por sus hijos. Pero era en vano. Consumida por el sufrimiento y la culpa, saltó hacia la poderosa corriente que minutos antes había devorado a sus hijos, acabando también con su vida. Sin embargo, la muerte no le brindó la paz que necesitaba. En lugar de eso, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, siendo condenada a vagar para siempre por todos los ríos y lagos en busca de sus hijos, o más bien, del perdón. Su llanto desolador y espeluznante, capaz de helar la sangre de aquel que lo escucha, es la señal inequívoca de su presencia. Esta es la historia que todos conocemos como aquella que dio forma a la leyenda de La Llorona. Pero la verdad es que esta no es la historia original, sino más bien una versión adaptada al México colonial.
de una leyenda mucho más antigua, una que data de la época del Imperio Azteca y que nada tenía que ver con una madre que daña a sus hijos, sino con una que trataba desesperadamente de salvarlos del horrendo destino que les aguardaba. Cuenta la historia que, en la gran Tenochtitlán, tiempo antes de la llegada de los conquistadores, comenzó a aparecer la figura de una mujer que parecía flotar sobre la tierra, envuelta en una especie de niebla blanca que difuminaba su silueta. Esta iba por las noches llorando a gritos y repitiendo una y otra vez la frase: «Hijitos míos, tenemos que irnos lejos. ¿A dónde los llevaré, hijitos míos? ¿A dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?». Pronto los sacerdotes aztecas supieron que se trataba de la diosa Cihuacótl, una diosa madre mitad mujer, mitad serpiente, que habitaba en los cuerpos de agua y era considerada la guardiana de la tierra, de las madres parturientas y la fertilidad, pero también estaba asociada a la muerte, por lo que estos sabían que su desgarrado llanto y sus palabras tenían un significado. Era el presagio de que algo terrible le ocurriría a su pueblo. Sin embargo, jamás se imaginaron la magnitud del holocausto que estaban por enfrentar. Como ya sabemos, la llegada de los conquistadores españoles a las costas mexicanas significó el fin de los aztecas y la desaparición casi total de su cultura y sus creencias ancestrales, cumpliéndose así los catastróficos presagios de la diosa madre. Esta leyenda perduró durante muchos años, siendo transmitida de padres a hijos durante varias generaciones de descendientes de los aztecas y mexicas, como una manera de mantener vivo su legado cultural y sus creencias religiosas originarias. No obstante, la inminente transculturización que experimentó el pueblo mexicano tras la incursión española provocó que esta antigua leyenda azteca se transformara con el tiempo en una versión más adaptada al México colonial, sustituyendo la figura de la diosa Cihuacótl, que advertía a sus hijos de un terrible peligro y cuyo lamento aún se podía escuchar en los ríos y lagos de toda la región, por la de una mujer que cometió un acto atroz, condenando su espíritu a vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos. Como dato interesante, se cree que la historia de La Llorona que conocemos hoy en día realmente sucedió, y con el tiempo se empezó a asociar a el espíritu a esta desafortunada joven con el espectro que durante siglos aparecía cerca de los lagos y ríos de la región. Causaba terror entre la población.